y en las cuales hay alguien que va a ejecutar algo y que debe responder a ciertas y determinadas características. En base a eso es que vamos, antes de ir avanzando para dar precisiones de algunos de esos puntos, vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que ha sido la evolución del concepto de calidad. Y quiero, por favor, que en esta síntesis tengan ustedes, digamos, la posibilidad de pensar, inclusive ver, digamos, a su alrededor y ver distintas situaciones que se les presenten, en los cuales está mencionada la palabra calidad y en la cuales ustedes de alguna u otra manera, digamos, tienen un pensamiento de qué es para ustedes la calidad, qué significa para ustedes la calidad. En ese sentido, lo que les pido, digamos así, concretamente, es de que piensen para sí, es decir, que piensen para ustedes en este minutito que a medida que yo voy haciendo mención, digamos, a la evolución, que en la medida, digamos, que han transcurrido los años, en lo que hace la línea de tiempo, este concepto de calidad dentro de lo que significa la producción ha ido teniendo, digamos, también distintas aperturas y bueno, en función de eso, digamos, bien ha tenido distintas aplicaciones. Entonces, quisiera que piensen para ustedes mismos en este momento, ¿qué es para ustedes la calidad en este momento? Primero, y basándonos un poquito, digamos, ahí hay un año que es el 1900, podríamos decir que es un año relativo a los países, porque 1900 una cosa es para nuestro país o para cualquiera de los países muy jóvenes y 1900 otra cosa para los países en los cuales ya hay algún tipo de desarrollo, particularmente lo que hace, digamos, a Europa y algunos países de Asia, en donde este año, digamos, podemos decir que en algunos casos para algunos países puede ser 1900 y para otros países puede ser hasta 1800. Pero lo concreto es el concepto de lo artesanal, es decir, en donde el mayor porcentaje de lo que se produce proviene de una industria en la cual la industrialización como sí, que es la capacidad de repetición de elementos, no es lo que impacta en forma directa con su economía, no es la motora de su economía. Entonces, en relación a eso, decimos que en esta época, en la época artesanal, podemos llegar a decir que la mayoría de los trabajos que se van realizando son en general trabajos que se hacen solamente a medida, es decir, por un encargo y en el cual participa una o un conjunto de personas, pero en la cual la prestación tiene una fuerte componente de tipo artesanal. La componente artesanal se da, por lógica, la experiencia y la transmisión de persona a persona en base, digamos, al conocimiento que se va adquiriendo y la perfección del trabajo se va dando justamente en base, digamos, al grado de experiencia que la persona puede llegar a tener para ejecutar algunas y determinadas acciones. A partir de ahí es que podemos llegar a distinguir que hay una fuerte tendencia a lo que significaría, digamos, en este caso, obras de arte. Inclusive en la misma construcción, particularmente en la edilicia, vamos a encontrar una gran cantidad de aplicaciones, elementos que se van juxtaponiendo en la misma construcción, que son elementos que han sido elaborados aparte por artistas, es decir, por personas, digamos, que han hecho de cada uno de sus labores, digamos, un arte y en función de eso es que se van colocando y se van adicionando. Y en los que también todos los trabajos en los que la cantidad y calidad de la mano de obra son los que van a referenciar directamente el resultado. Y en base a eso es que en algunos casos la menor producción lleva a que exista una mayor prolijidad en lo que respecta a la producción manual. Y entonces ahí viene algo, fíjese que yo he querido a propósito mencionar la palabra calidad,
pero sí es una primera noción que nos da vuelta en la cabeza a nosotros, que la palabra calidad asociada a la palabra perfección, es decir, el perfeccionamiento en el elemento en sí que se elabora. Entonces, cuando pensamos acá, en este momento, y pensamos esto, podemos llegar a decir que la mayor, el mayor perfeccionamiento en la mano de obra que se aplique en una determinada producción hace a que el elemento terminado tenga en su detalle un mayor perfeccionamiento. Y viene, digamos, una primera línea que no dudo que en muchas de sus cabezas está dando vuelta en este momento, que justamente tiene la palabra calidad, digamos, una asociación con la palabra perfección. Y entonces acá podemos decir que el artesano vuelca todo su empeño en que todo lo que él está haciendo sea lo mejor. Y podríamos llegar a pensar que hay un efecto de tipo comparativo con una cierta, con un cierto de descarte, en donde se encuentra algo que se separa de ese concepto de la perfección. Entonces, acá el cuidado en sí está en todo lo que hace la presentación y puede hasta llegar a decir que marca algunos gustos estéticos e inclusive, en este caso en particular, y dada justamente la particularidad que se nos da, es que tenemos que la obra de arte, podemos llegar a decir que marca algunas épocas. Las obras de arte dan el nombre a algunas épocas en las que hay algún tipo de estilo que se impone respecto a otro. Y así podemos decir, digamos, que tenemos en este tipo de concepto de calidad, un concepto de tipo perfección, con una fuerte incidencia de la mano de obra el grado de perfección que se puede lograr con la misma. A partir de cuando caminamos unos pasitos, insisto mucho, ahí hay marcado un año, 1920, en algunos países podemos hablar de que eso está más llegando, digamos, a 1880, pero para hacer, digamos, algo, un conjunto, digamos, más de tipo mundial, se marca ese año 1920 como una época en donde el florecimiento de lo que se denomina la época industrial es la que tiene el mayor predominio. Hay por lógica también un crecimiento de la población. Si ustedes observan, tenemos alguna relación también en este año, digamos, con una intersección de lo que son las producciones bélicas, en los cuales entre 1914, 1912, 1940, tenemos, digamos, justamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, podemos asociar en alguna medida que hay un consumo para una industria que requiere, dado, digamos, la urgencia para poder sobrevivir justamente a lo que está sucediendo con la acción de los distintos países, es que se apura en ingresar la época industrial al sistema justamente para poder lograr ciertos determinados elementos que van a ser ocupados en ese tipo de industria. Algo que todavía hasta inclusive en la actualidad, lamentablemente, no creamos que estamos muy lejos. Pero sí tenemos que pensar que tenemos consumo y que hay ya una conversión en la cual en lo que respecta al ámbito de lo que llamamos específicamente taller, en el cual hay un grupo de personas que se desempeñan, pero con una cantidad de obra que se impone por encima de la cantidad de elementos, accesorios, maquinaria para una determinada producción. En este caso se va produciendo la inversa y entonces cambia el concepto de taller al concepto de fábrica, industria,
en la cual se impone la cantidad de equipamiento por sobre la mano de obra, y ese equipamiento pasa a ser determinante para lo que es el resultado de una determinada producción. Dicho en otras palabras, comenzamos a tratar de generar una repetición de lo que estamos ejecutando, y en esa medida que podemos lograr una repetición, en esa repetición logramos también otro concepto en el cual entra la palabra calidad, en el que la salida de la cadena de producción, en esa producción en serie, va logrando que los elementos que se van repitiendo tengan todos iguales características, es decir, que el detalle que se logra en el elemento que se está produciendo vaya dentro de esa cadena, vaya saliendo absolutamente igual una con respecto a la otra pieza. Este cambio en el proceso, por lógica, no solamente produce un cambio, digamos, en el ámbito en sí de la transformación, sino que también trae consigo cambios muy profundos en lo que hace a la organización de las empresas, las industrias, que son las encargadas de justamente la generación. Y a partir de acá, entonces, comienza a haber también un giro en lo que hace a la evolución de estos principios de calidad, en donde el concepto de detalle que hablábamos anteriormente y el afinamiento en esos detalles, acá comenzamos a traspasarlos a un concepto de igualdad de elemento con respecto de cada elemento producido, de cada elemento que sale a partir de la línea de producción, tenga iguales características con el elemento siguiente y con el elemento que le antesigue. Dicho en otras palabras, no podemos llegar a tener, digamos, cambios abruptos entre elemento y elemento. Acá es donde comienza la palabra calidad a tomar un giro, porque va perdiendo justamente el concepto del afino que le da solamente la mano de obra, sino que acá importa fundamentalmente también el grado, el equipamiento que tenemos para producir transformaciones en la materia prima, y que esas transformaciones que se van produciendo en la materia prima tengan consigo un resultado que sea homogéneo, es decir, resultado en el cual no tengamos mayores distinciones entre elemento y elemento. Acá, así como evoluciona el sistema, también tenemos que pensar que las cantidades van en un cambio muy profundo. Todo lo que va haciendo dentro de lo que hace a las organizaciones va en estrecha relación con justamente el concepto. Esta acción y también la hago, digamos, también en base justamente a los años, y casi siempre vamos a tener en alguna medida que tener presente, insisto mucho en esto, lo vamos a hablar más posteriormente, pero no es muy distinto, digamos, de lo que sucede en la actualidad, pero hay una evolución que se va marcando, y en la cual comienza a prestarse una mayor atención a lo que es la producción de artículos en serie. Casi que lo podríamos llegar a decir que la competencia en sí está en la capacidad de producir mayor cantidad de elementos con un menor gasto interno de los elementos de producción propiamente dichos. Así ya aparece un primer nombre, un primer apellido. Vamos a ir viendo que hay varios apellidos que se van a ir acoplando en la medida que vayamos progresando con los distintos conceptos, y que es interesante que ustedes los vayan grabando y les presten atención, puesto que en gran medida también permiten, dentro de lo que significa la interpretación de la época, también ir visualizando, porque aunque no lo queramos, pero podemos llegar a encontrarnos con que hay algunas industrias que todavía las podemos clasificar en base justamente a esta evolución histórica que estamos en este momento presentando,
pero que en alguna medida se han ido como quedando un poquito en el tiempo. Frederick Taylor lo que comienza a traer son justamente nociones fuertes de administración y da algunas definiciones importantes en lo que respecta a los estudios de tarea-tiempo, es decir, a cómo podemos, o en qué medida, digamos, debe intervenir la organización para que una tarea sea hecha en el menor tiempo posible. Es un concepto, digamos, en el cual van a primar algunas particularidades que no en todos los casos pasa a ser cierto, pero que en su primera inserción da justamente una noción muy certera de que para que la industria evolucione, tiene que haber justamente un estudio muy pormenorizado de cuáles son las distintas actividades que se realizan y cuál es la incidencia de cada una de ellas en el tiempo. Y ahí, si ustedes lo pegan esto un poquito a algunos de los conceptos que han tenido, digamos, anteriormente, en algunas de las otras asignaturas, en las cuales han estudiado algunos conceptos organizacionales y demás, van a recordar que tienen algunas formas de programación, como son GAN, como son CPM, como SPERT, algunos otros sistemas expertos, en los cuales hay justamente siempre estudios de tareas y tiempo con las barras que se le van a generar a cada una de ellas con un tiempo temprano, un tiempo tardío, que estos pueden llevar a que el tiempo temprano se pegue al tiempo tardío, etcétera, etcétera. Acá es donde comienza justamente la inserción de una particularidad que hace a que la definición, la ejecución de una determinada tarea, la ventaja con respecto a otra, en la medida en que se pueda justamente producir una relación de tarea-tiempo más beneficiosa. Acá también comienza a haber ya, en razón de que los tiempos son los que mandan, ya comienza a colocarse al final del proceso, al final de la línea o al final del proceso donde se ha producido una determinada producción, ya comienza a existir la necesidad de que haya un supervisor, es decir, un veedor que permita, digamos, decir esto sí, esto no, es decir, permita ya clasificar e ir haciéndole un primer tamizado a lo que se permite que una línea arroje, eso continúe dentro del proceso de producción. Esta introducción ya del supervisor comienza, digamos, a tener también una notable importancia dentro de lo que hace un proceso productivo, por cuanto en alguna medida el hecho en sí de tener que generar una clasificación con una persona que tiene que tomar una decisión, esa decisión tiene que tener algún tipo de peso en el hecho de decir acepto o descarto, por cuanto hay en el camino una inversión realizada, hay un costo, y en ese costo, digamos, tiene que tener el peso necesario para que quien decide rechazar algo tenga alguna justificación. Por ese motivo, con muy poquito tiempo, comienza ya a generarse lo que hace al departamento de control de calidad. Es decir, ya comienza a insertarse dentro de una organización un nuevo escalón en el cual, y con todo lo que trae aparejado, incorporar un nuevo escalón en un proceso industrial en el cual está aparejado en cada uno de los movimientos que suceden el signo pesos. Y entonces ese departamento de control de calidad comienza a tomar una envergadura tal
por cuanto es el que va detectando errores, y a su vez también en la detección de los errores también hay que involucrar a personas y equipos, hay que seleccionar equipos que son mejores y son peores, hay que seleccionar gente que maneja mejor el equipo o es peor para manejar un equipo, y por lo cual entonces pasa a tener una autoridad en lo que respecta a las líneas de producción. ¿Es claro lo que vamos hablando? ¿Es claro lo que vamos hablando? ¿Lo voy hablando de forma clara o quieren que involucremos algún ejemplo, algo? ¿Se va entendiendo bien? A ver si hay alguna respuesta o se me han quedado dormidos. Por la hora puede pasar Sí, a profe, veces. se va entendiendo. Sí, se va entendiendo, Juan. Bueno, ahí hay alguna gente escribiendo. Se entiende, Joana, muy bien. Rubén, ¿qué dices? Un ejemplo no estaría de más. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, 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 bien. En toda organización humana, hay ciertos y determinados estatus, por así decir, que los dan diversas aptitudes, y en función de esos estatus hay capacidad de decisión. Y en base a esas capacidades de decisiones está la mayor o menor posibilidad que tiene alguien de tomar o perder o superar un determinado trabajo. Es decir, que una cierta y determinada remuneración de una persona está en general dependiendo, y por eso está involucrado acá el signo pesos, está dependiendo de la calificación que le va a hacer otra persona. Entonces, en base a eso, cuando de repente tenemos, digamos, en primer lugar, un sistema mediante el cual la habilidad manual se está imponiendo sobre la habilidad de la máquina, comenzamos a ir girando, a ir virando, a ir cambiando eso, en el cual la habilidad de la máquina o la mayor capacidad de la máquina, pero, y acá viene algo que es no menor, y digamos, es un detallito importante de visualizar. Está la persona que maneja, la persona que entiende a la máquina, y entonces la persona que en alguna medida hace con la máquina o domina en la máquina partes de su proceso, y por lo tanto, digamos, comienza a tener una cierta jerarquía por cuanto esa persona que tiene acceso a manejar esa máquina, que tiene acceso a tener, digamos, la posibilidad de dominar parte del proceso, comienza a tener por lógica una jerarquía distinta. Entonces, comienzan a haber rangos dentro de la industria. Es decir, que por ese motivo le puse una cierta énfasis a la palabra supervisor, porque entonces la persona, digamos, que salta ese rango, por lógica, su remuneración no es igual a las otras personas. ¿Se entiende mejor, Rubén? Entonces, cuando hablamos de la aparición de un departamento de control de calidad, dentro de ese departamento de control de calidad, se involucra gente que detecta errores, y comienzan a haber personas que se capacitan expresamente en esa detección de errores, y por lógica tienen juicio sobre otras personas y sobre equipos. Entonces, acá vienen ciertos detalles que no son menores y que hacen fuertemente a lo que sigue en el renglón siguiente, que es competencia. Y ahí comienza, digamos, que funciona mejor una máquina que viene de este país, o funciona mejor la máquina que viene de aquel otro país, o aquella otra máquina tiene cual o tales características, la producción que genera Juan con respecto a la que genera Pedro, o en el turno de Juan y en el turno de Pedro hubo tal cambio, o siempre pasa que en este... Es decir, que se comienzan a ver justamente en ese departamento de control de calidad, que es el encargado de la detección, entonces comienzan a ver
justamente juicios. Y dentro de esos juicios, por lógica, hay juicios que permiten superación de personas, hay juicios que permiten decisiones de compra de tal equipamiento, y por lógica que eso tiene una incidencia económica importante. ¿Se entiende mejor, Rubén? Perfecto. Ahí entonces, por ese motivo hice la paradita, porque hay acá un cambiecito importante, que es en el mercado, la demanda de bienes y servicios, que es la que ya comienza a generar competencia. ¿Qué es la demanda de bienes y servicios? La demanda de bienes y servicios justamente son quienes proveen equipamiento, quienes van a proveer elementos, ya no son personas las que solamente están en el mercado ofreciéndose por tal o cual cuantía en base a lo que son capaces de hacer, sino ahora son equipos, son máquinas, son elementos de transformación. Y a su vez con ello viene también servicios, y los servicios están asociados a los equipos, es decir, los equipos se van gastando y entonces en ese gasto de los equipos vienen los servicios. ¿Qué necesito para que el equipo comience a mantener su actividad en forma lo más constante posible? ¿Qué necesito hacer o qué necesito tener? Y acá en esto, un detalle no menor, ¿quién conoce el equipo? Es decir, ¿quién hace que el equipo se mueva de tal de tal forma o tal forma? Y claro, y en un mercado que comienza a tener cada vez más competencia, esta situación tiene, digamos, una importancia cada vez mayor. A ver, dicho en otras palabras, las personas que las manejan tienen, por lógica de la cuantía que dije en el sector anterior, pero acá también comienza a tener una cuantía distinta la provisión de los equipos y lo que viene asociado a los equipos, que son los servicios para que esos equipos funcionen y mantengan su funcionamiento. Entonces, empiezan a haber también cambios en las leyes de mercado, por cuanto tenemos quien produce algo de una determinada manera, pero también tenemos a alguien que está produciendo lo que va a permitir que el otro produzca. ¿Bien? Es decir, que se genera en el mercado una producción ahora ya no solamente de un elemento, sino que ahora en el mercado se genera la producción del elemento que va a permitir que se produzca ese elemento. ¿Eso está claro, eso? Es decir, que está el que va a fabricar un determinado producto, pero también está el que va a fabricar una determinada máquina, y ahí es donde comienza una muy fuerte actividad. En este cambio que estamos haciendo mención, en el cual dentro de un mercado hay ya no quiero mencionar la palabra cambio, porque todo esto, digamos, va siempre permanentemente asociado a la palabra cambio, sino que ahora quiero mencionar la palabra que se introduce dentro del mercado una nueva producción, que es la producción de lo que va a permitir la producción. Y eso es algo no menor, es algo que hasta la época actual va y tiene una evolución. Hoy por hoy, con algunos conceptos muy superadores, después más adelante vamos a hablar un poquito más de ellos, pero en el cual entramos ya con conceptos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Ya vamos a avanzar un poquito más en eso, pero sí quiero que entendamos, digamos, de que la época industrial produce un salto cualitativo en lo que respecta a la producción, que es la necesidad de que se produzcan elementos que van a permitir producir. Y esto es algo no menor. Acá, ahora, cuando pensamos en esto primero que habíamos dicho, que buscábamos la competencia para que el elemento tuviera el mayor afino posible, la mayor
la mayor visual, en la cual nosotros solamente hacíamos una vista en propiedades casi, podríamos decir, meramente estéticas, nada más. Ahora ya comienzan, digamos, a verse otro tipo de cualidades que podemos llegar a requerir, por cuanto también tenemos incorporaciones de nuevos materiales que comienzan a tomar lugar en donde antiguamente solamente participaba un par de materiales. Entonces, en este sentido, cuando ya se me produce un cambio en la cantidad de elementos disponibles que la plaza me permite utilizar para determinado producto, ya entonces también se imponen algunas opciones. Y entramos ya en una variante en el concepto de calidad respecto al afino, en donde necesitamos ver justamente cómo o de qué manera tenemos esta calidad en el afino que debemos ya inspeccionarla. Es decir, tenemos que ponerle, si ustedes me permiten, ya ahora una lupa para poder individualizar y decir esto está o no está, o se permite, no se permite, sirve, no sirve, sale, no sale. Entonces, quien va a tener que abrir juicio con respecto a este concepto de calidad cambia rotundamente. Y acá entonces vamos variando y comenzamos una época en la que se introduce y por ese motivo se la marca muy fuerte, década de 1950, hacia mitad del siglo pasado, en la que aparecen algunos nombres ya con mayor fuerza que generan ciertas metodologías y algunos algoritmos en los cuales cada uno de ellos va teniendo, digamos, una mayor inserción dentro de estos departamentos de calidad. Y así lo primero que surge es lo que hace al control estadístico del producto. Es decir, la estadística da una herramienta muy poderosa en lo que hace, digamos, a la capacidad de decisión. Es decir, entiéndase bien, es decir, cuando alguien tiene que decidir algo, tiene que tener también la posibilidad de que en esa decisión esté la justificación de su decisión. Cuando hablamos de esto, hablamos de este concepto en donde está la justificación de la decisión, estamos siempre pensando de que, o estamos siempre diciendo, mejor dicho, que la decisión tiene que tener la posibilidad de ser escrita. Es decir, que no es solamente una opinión, sino que tiene que ser ya una decisión que tenga una capacidad de discernimiento en la cual cuando se escribe algo, tenemos que decir hasta este número acepto y cuando este número me pasó de la coma para acá ya dejo de aceptarlo y entonces comienzan a ver, comenzamos ya a tener la posibilidad de la decisión escrita. Y esto es algo no menor en donde hay un peso económico, en donde hay que generar una justificación para decir sí a esto o no a esto otro. Ahí me aparecen los nombres y hay un control que ya va comienza a mirar para atrás y comienza a mirar el proceso. Es decir, algo muy importante en esto y por ese motivo préstenle mucha atención a que está puesto en negrita. El proceso en alguna medida en la época industrial, cuando la máquina aparece, es como que queda oscuro, es decir, todo lo que la máquina hace, todo el mundo lo ve y queda asombrado y se aplaude lo que sale al final de la producción. Pero nadie abre juicio sobre lo que está pasando dentro de la máquina, qué está haciendo la máquina en su interior para producir una transformación, para producir un cambio. Y entonces acá hay algo no menor que nosotros es decir, nunca podemos perder de vista, y acá en este caso, digamos, es que tenemos que abrir juicios sobre qué está pasando antes, qué está pasando en el momento en que se está procesando. Y esto hace Shewhart justamente
que es que cuando detecta una variación en ese afino del producto final y un cambio entre